que vamos a platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste, de hecho, en un documentalista. Marta Anaya, la entrevista. A ver, doctor Valenzuela, el tema del sospechosismo pues tampoco es de a gratis y viene de tiempo atrás. Se tomaba incluso la idea de Orwell, del Estado, ¿verdad?, vigilándonos en todo. ¿Algo hay de cierto o no? Qué bueno que mencionas a Orwell. Cuando Orwell publicó su libro en 1984, ¿no?, como lo publicó en El Mundo Libre, así se decía, ¿no?, entonces la interpretación rápida fue, se está refiriendo a los países soviéticos, ¿no?, donde les controlan todo a todos. Entonces una metáfora de allá. No. Orwell se estaba anticipando al mundo de hoy, ¿no? El Big Brother es esto. El celular. Este es Big Brother, ¿no? Se decía entonces, acá en El Mundo Libre, que el control que tenía el régimen soviético sobre los ciudadanos, porque los espiaba, ¿no? Era tremendo. Bueno, el mejor que hubieran podido tener palidece frente al control que sobre nuestra información tiene cualquier tarjeta de crédito, Facebook o el Twitter. Pero no solamente hablaba del control poblacional, él aportó una cosa importantísima que fue el newspeak, ¿no? Es decir, está prohibido hablar con libertad, ¿no? Entonces, en el mundo que vivimos, 1984, él pensó que esta pesadilla iba a pasar en 84, ¿no? Bueno, ya hace 30 y tantos años que pasó 84, pues está pasando hoy. Porque hay un nuevo speak, ¿no? No puedes usar estas palabras tan prohibidas, ¿no? Lo políticamente correcto, ¿no? No puedes, bueno, no me atrevo ni a decirlas porque aquí me desollan, ¿no? Ya no se dice así, se dice asá. Voy a decir una, ¿no? Ya no se dice de la tercera edad, no, ¿cómo? ¿No? Es muy excluyente, ¿no? Ya no se dice enfermedad mental, se dice capacidades emocionales alternativas, ¿no? Sí. ¿Y cómo está? Pero lo que hay es un newspeak, ¿no? Está prohibido hablar con libertad, ¿no? O hablas bien, ¿no?, o te ven mal. Eso se llama prohibición, aquí y en China. Bueno, pero el asunto sobre el control poblacional. Sí, cada vez que en nuestro país por lo pronto se habló de cédula e identidad, quien más la protestó fue la izquierda. Siempre. Bajo esos argumentos. Porque dijo que iba a servir para controlar. ¿Cuál pudo haber sido la interpretación de la época? ¿Que la izquierda se sintiera hostilizada, perseguida? Puede ser, porque sin duda hubo épocas en las que sí se les tuvo una especial, digamos, inquina o sospecha, pensando los que pudieran ser capaces de desquiciar la vida nacional. La época de las guerrillas. Y entonces que pudieran tener razón para sentirse hipersensibilizados, sí. Ahora, estamos en un régimen que se dice de izquierda, ¿no? Entonces, qué paradójico, ¿no? Ellos tendrían que empezar por decir, ¿no?, reconociendo que nosotros nos opusimos a esto, ¿no? Hoy queremos impulsar esto y por estas razones. Yo creo que estarían moralmente obligados a explicarse. No sé si lo hayan hecho, yo no lo he leído. No, en realidad no ha habido una explicación de por qué eso. Pero debieran hacerlo, ¿no? Debieran hacerlo para transparentar sus intenciones. Explicar lo mismo, por qué se oponían, ¿no?, que por qué hoy lo procuran. Ahora, aquí cabe el sospechosismo, pero si quitamos el sospechosismo, porque entonces no podemos hacer nada, porque todo es sospechoso, ¿no? Yo dejé mi motocicleta allá afuera, pero si sospecho que ya se la robaron, pues mejor me paro, ¿no? No, tiene que haber cierto grado de confianza, pues no se puede vivir, ¿no? Pero suponiendo que se explicaran, volvemos a lo mismo. ¿Es deseable para efectos de la vida en sociedad un sistema nacional de identificación personal? Sí. Los países que lo tienen, y entre mejor lo tienen muchas ventajas. Sí, objetivamente sí. Ahora, también cabe lo otro. ¿Por qué se han hecho 4 intentos y fracasan? La verdad yo no tengo explicación. Porque se ha gastado mucho dinero en aras de ese fin loable. Pero ¿por qué lo abandonaron en el camino? No sé. Les faltó dinero, les faltó voluntad, encontraron problemas técnicos insuperables, que los hay, te pongo uno, ¿no? Un sistema perfecto te garantiza que no hay 2 personas cuyos datos se puedan confundir, que no hay homonimia, ¿no?
¿Cómo le haces para que no haya homonimia? ¿Cómo? ¿No? Sí, por ejemplo, José Newman, bueno, mi hijo se llama igual con la diferencia que tiene un segundo apellido, sí, pero si nada más te fijas en uno nos llamamos igual. Mientras era menor de edad, convivíamos en la misma casa, tendríamos la misma dirección, ¿no? Entonces, la única manera de que no haya homonimia es integrar cada vez más datos para que la probabilidad de que dos o más personas tengan exactamente todos los datos disminuya a cero, ¿no? Y luego hay una manera técnica de incrementar ese resultado, que es establecer claves alfanuméricas, es decir, establecerle a cada uno de los registrados una clave. Como quien emite la clave es un centro emisor, entonces nunca emitirá la misma clave para dos. Eso te garantiza que no hay posible homonimia. Ya. Suponiendo que en el proceso en el que iban a encontrar una homonimia y dijeron, caramba, el sistema no funciona porque tenemos homónimo, ¿le paramos? Explicaría por qué le pararon, pero no por qué lo desistieron. Porque se llegaron a imprimir y expedir credenciales y luego se acabó, te digo que yo tengo 3, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿el gobierno de la República está interesado en la cédula? Me parece muy loable. Yo pediría primero que siendo un gobierno de izquierda nos explique por qué se oponían y por qué ahora lo procuran. Sería muy bueno para todos. Al explicar, tenderían a disipar las sospechas de quien las tuviera. Si las razones son bien y buenas, pues tendería a acabar con esta discusión. Tercero, que nos expongan su plan. No vaya a ser que otra vez nos lanzamos un plan y después de gastar millones de pesos decidimos que mejor ahí se queda. Porque yo me pregunto, todos los datos que se recabaron, ¿dónde acabaron? Y todas las credenciales que imprimieron, ¿dónde acabó? ¿Y cuánto dinero se gastó? Entonces, que nos expliquen por qué se oponían y por qué ahora lo procuran. Segundo, ¿cuál es su plan? La última cédula que se expidió, ¿en qué año fue? ¿Recuerdas? La última cédula se expidió durante el gobierno de Fox y al principio de Calderón. ¿A cuántos llegaron? No lo sé. No lo sé. Pero Gobernación sí podría decirnos en qué acabaron esos esfuerzos, porque siempre los encabezó. Entonces la secretaria de Gobernación, ya que está muy interesada en esto, podría, mientras el gobierno de la República explica por qué lo quiere, ¿no? El partido de izquierda explica por qué se oponía y por qué hoy lo procura, la Secretaría de Gobernación nos podría explicar qué pasó con los 4 intentos anteriores, porque todo eso está en sus archivos. Que nos expliquen qué pasó, por qué no le siguieron. Y después de dar estas explicaciones, sería muy bueno que nos explicaran por qué quieren hacerlo ahora y cómo, para que tengamos una garantía razonable de que ahora sí va a jalar. Volvemos a lo mismo, suponiendo que hubiera toda esta racionalidad, ¿no? ¿De qué le serviría a este órgano que expide la cédula de identidad el contar con la información del padrón electoral? Bueno, digamos, es un pie de cría magnífico, somos 130 millones. Tener la información de 70 es un muy buen comienzo. La verdad es un muy buen comienzo. Que son los que están en el INE. Pues sí, son los mayores de 18 años. 60 y tantos 60 millones, y tantos. ¿no? Sería una muy buena aportación, sí. Que ese padrón está perfecto, yo diría que no, no porque haya otra cosa, no puede estar perfecto, ¿no? Tiene que haber ahí el que se murió ayer y todavía no lo quitan, sí. No, tiene que haber la señora que se ayudaba a Naya, pero ya se casó y cambió de nombre, sí. Tiene la persona que decía sexo masculino y ya, como tú dices, cambió de género, sí, ¿no? Pero con todos los defectos que pueda tener, que son explicables y que no deben dar cabida al sospechosismo, sino al entendimiento lúcido de los problemas prácticos. Si el INE dijera, aquí está mi aportación, yo producto de 20 y tantos años, ¿no? Tengo este padrón, este acervo inmenso de datos, ¿no? No solamente les digo los que están vivos, les digo los que muertos, porque yo los he ido teniendo. Claro. Pero a ver, Magnífico. ¿le quita o no le quita autonomía al INE? No. En lo absoluto. No. ¿Y entonces por qué aducen eso? Pues porque todos estamos viendo que hay una tensión, que tú bien mencionabas, ¿no? Entre un presidente de la República que no oculta, sino es manifiesta su antipatía, ¿no? Para con los órganos autónomos, y no estoy haciendo un rumor, ¿no? Él lo dice, ¿no? Entonces, que de donde acá el INE se siente, digamos, en la mira,
pues de las declaraciones de la mañanera. Tampoco es paranoico, ¿no? Que en ese sentido cualquier cosa que le pide puede estar susceptible de decir, ¿y tú por qué? ¿No? Pues sí, ¿no? ¿Y cómo te llamas? ¿No? ¿Y por qué me preguntas? ¿No? ¿No? O sea, ya encontraste la forma de quitarme el presupuesto. Quieres que todos ganemos menos, ¿no? Te expresas mal de nosotros, dices que somos una bola de tales por cuales que no servimos para nada, ¿no? Y en medio de eso me dices, presta, pues es muy humano decir no, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no, ¿no? Si me tratas mal, ¿por qué te voy a tratar bien? Pero si dejáramos los resquicios personales que son, ahora sí que indejables, ¿no? Pues somos personas, no somos robots, ¿no? Si hiciéramos eso de lado, ¿no? Y la pregunta ¿es deseable un sistema de información? Sí, ¿no? El acervo que tiene el INE, ¿no? En custodia, no en propiedad, ¿es un material muy valioso? Sí. ¿Le serviría mucho a quien empieza a hacer eso para arrancar? Sí. Le serviría muchísimo, ¿no? Okay. Si nos dejáramos de las otras áreas de sospecha, digo si nos dejáramos, que no está fácil, ¿no? Yo creo que la petición es razonable, pero quizá por eso lo que sería mejor es que cada quien explicara su parte, ¿no? El gobierno, ¿por qué la izquierda se opuso y ahora lo procura? La Secretaría de Gobernación, ¿en qué consistió el fracaso de los anteriores intentos? ¿Por qué ahora sí va a jalar? ¿Cuál es el plan? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué pasa si no le sale? ¿No? Porque borrón, no, pues ya estamos hartos de gastar y después si te vino no te platico, ¿no? Si por otro lado el INE dijera, bueno, a ver, haciendo un lado mi susceptibilidad personal, te tengo varias preguntas, ¿no? ¿Cómo estoy seguro que la información que te dé no la vas a vender para que ande ahí en Tepito, ¿no? Porque a mí ya me la robaron, ¿no? Entonces, pues ahora sí que tengo la preocupación de que te la roben a ti, ¿cómo le vamos a hacer? Segundo, yo te la doy, pero al dártela, digamos, puede ser que haya alguna de las gentes que está en mi registro que no quiera que yo te la dé. ¿Cabe esa posibilidad? Hoy se habla de la protección de los datos. Yo como elector podría decir, no, yo no estoy de acuerdo en que el INE a quien sí se los di, ¿no? Se los dé otro órgano. Ahí también cabe la opinión del particular. Y sería un problema legal. ¿Cómo se resuelven esos diferendos? ¿No? Pero entre no y sí, el INE no es propietario de la información. No, no le pertenece. Que no se atribuya aquello que no posee en legítimo derecho. Es depositario, nada más, ¿no? Pretender otra cosa es ponerse en una situación tan pedante como aquella, con todo respeto, en la que el señor presidente se coloca para convertirse en juez universal, ¿no? De los que merecen su gracia y de los que no, digo, se pasa. Con todo respeto, se pasa usted, señor presidente. Entonces yo creo que en una discusión racional, una cédula de identidad, sí, sería muy bueno, ¿no? Para lo cual, pues que todo el mundo ahora sí bajemos nuestras cartas y pongamos en claro todo esto que no contribuye a nada. Oye, ¿cómo cuánto tiempo llevaría a hacer esa cédula? A ver, Años. ¿sí? ¿Más de 3? ¿4? Te lo pongo así. Cuando te lanzas a eso, tú tienes que tener el mecanismo de cómo vas a disminuir la homonimia, cómo vas a registrar los datos de cada uno para que no haya posibilidad de que se repitan. Una vez decidido eso, entonces decides, tengo dos poblaciones, la ya nacida, y la pregunta es, ¿cómo llego a ellos? Si el INE le dijera, aquí están los mayores de 18 años, le está solucionando un problemón. De los 120 millones ya nacidos, te estoy dando 70. Oye, es magnífico. La pregunta es, ¿cómo llego a los otros 60? ¿No? Y la otra, ¿cómo capto a los que todavía no nacen? ¿No? ¿En dónde pongo la taquilla? ¿No? Cuando los vayan a registrar y ahí los capto. O cuando entren a la escuela y ahí los capto. Entonces, los ya nacidos y los por nacer, ¿no? Ahora, ¿cuánto tardaría? La pregunta es, ¿cuánto tardaría en tener el registro de todos los ya nacidos? Repito, si el INE le aporta 70 de 130, ya lleva más de la mitad, ¿no? ¿Cuánto tardaría en captar a los otros 60? ¿Y cómo los capta? ¿Cómo?
Estos a través de la escuela, estos a través de su trabajo, pero hay gente que no está ni en la escuela ni trabaja. ¿Cómo los capta? ¿Cuánto tardaría en captar esos 60? Y luego, suponiendo que ya tiene a los 130, menos que se han muerto en el trayecto, tiene un padrón actualizado, tiene que poner la taquilla para ir inscribiendo a los que nace. Es una tarea tan dinámica que la pregunta ¿cuándo está listo? Nunca, ¿no? Todo el tiempo tiene que estar inscribiendo a los nuevos, cambiando los datos de los que están y dando de baja a los que ya se mueren, ¿no? Es una tarea de romanos, de romanos. Bueno, una de las ahora sí que intenciones que trae el Senado, lo acaba de dar a conocer Ricardo Monreal, es presentar una nueva reforma electoral. Pues ya te tocaron, ¿cuántas? ¿Desde la LOPE? Pues mira, la LOPE se decretó, se aprobó en 1977, 78 y estuvo vigente hasta 1990, cuando el presidente Salinas mandó una nueva iniciativa. De ahí hasta ahorita, ¿no? Esa ley lleva 18 modificaciones. Qué una locura. Sí, una de dos. O nuestra realidad es muy dinámica, ¿no? O estuvo mal hecha. Porque una cosa que hay que corregir 18 veces, pues no me digas, estuvo bien hecha. Entonces ahí dejo a criterio. Ajá, okay. La realidad es muy móvil, sí, sin duda. También hubo del otro, también. Bueno, ¿y tú cómo ves la idea de una nueva reforma electoral? A mí me gusta la idea, pero la pregunta es, ¿cuál es el interés de las partes que quieren modificar? ¿No? Y cada una puede tener su aspiración. Las últimas 18 modificaciones estuvieron abocadas a queremos establecer un sistema de votación que nos garantice la transparencia, que nos garantice la limpieza, que nos garantice que se cuentan bien, que nos garantice, y todo el esfuerzo estuvo puesto ahí, todo, ¿no? Se han gastado miles de millones de pesos con el argumento del que la democracia bien lo vale. Bueno, no yo soy quien para evaluar, pero asumiendo que ya se trabajó mucho en esa línea, ¿no? Y que hoy tenemos un sistema confiable donde los votos se cuentan bien y las listas están completas y las credenciales están entregadas y las urnas se instalan a tiempo, ¿no? Y nadie se roba las urnas. Pero bueno, creo que, a ver, te interrumpo porque creo que la idea del gobierno actual no es así y tan no es así que tienen como referente el fraude del 2006. Y lo digo así porque así lo dice también el propio presidente con todas sus letras. Le robaron la elección. El 2006 fue una elección limpia desde tu punto de vista. ¿Se puede hablar así? No, sin ambajes no. No tengo pruebas para decir que se manipularon los datos en el sentido de que se tergiversaron. Y en ese sentido se torturó la voluntad popular. Pero sí tengo un pie de sospecha ahora sí, porque la noche de la elección, el flujo de la información produjo fenómenos numéricos, aritméticos, que no tienen explicación. No tienen explicación. Y en ese sentido, eso sí da cabida a la sospecha, ¿no? Yo llego de un partido de fútbol y me preguntas cómo estuvo. Y yo te digo, bien reñido. ¿Cuál fue el marcador final? 7-0. ¿En dónde estuvo lo reñido? ¿No? Sí. No corresponde, ¿no? Si fue 7-0, el otro nunca anotó uno. En cambio, si fuera, mira, 0-0, 1-1, 2-1, 3-1, ¿no? Bien reñido hasta que finalmente 7-6. Oye, pero ese no fue el caso. O sea, la diferencia fue de 0.5, ¿no? Pero deja tú la diferencia, ¿no? La noche de la elección, el INE de entonces, el IFE de entonces, puso un tablero en donde se iban proyectando los datos electorales según iban llegando de las casillas, ¿no? Y entonces estaban los números y estaban las curvas, ¿no? La votación de un partido, la votación de otro, la votación de otro, ¿no? Si la información viene llegando al azar y no de manera ordenada con un propósito, lo lógico es que mientras una sube, la otra baja, la otra sube, la otra baja, la incertidumbre es cómo van a acabar al final, ¿no? Eso es lo lógico. Y más si está muy reñida, como fue el caso, ¿no? Lo interesante es que las curvas nunca se tocaron. Y ese fenómeno es aritmética y estadísticamente imposible. No me digas. Estadísticamente imposible. Cuando yo empecé a ver el flujo de las curvas, dije, no, esto no puede ser, no puede ser.
Si estuviera muy distante, ¿no? Y entonces la ventaja de un partido sobre otro fue enorme, entonces desde el principio se coloca arriba, se mantiene arriba y el siguiente nunca la alcanza. Ahí sí. Pero si estaba muy reñida, como acabó siendo, quiere decir, ahorita entra una casilla donde vienen más de uno, pues sube, ¿no? Pero la siguiente casilla o paquete de casillas entraron más del otro, pues entonces sube por encima del otro, por lo menos se tocan. Nunca se tocaron, nunca. Es una vergüenza esas curvas, porque es la expresión clara de que alguien le está moviendo a los números. El famoso algoritmo que ya... Clarísimo, clarísimo, ¿no? Mi hipótesis de entonces y de ahora es esta. Cuando tú tienes la preocupación de que durante una elección, en algún momento del proceso, alguien se puede declarar triunfador, ¿no? ¿Por qué? Porque la cifra lo avala, voy ganando, ¿no? Y no quieres que eso pase, entonces tú tienes que pedirle al que maneja la pantalla, oye, que nunca vaya ganando, ¿eh? Porque en ese momento puede decir, voy ganando, y después, ¿quién lo baja? ¿No? Entonces tú tienes que poner la información de tal manera que en ningún momento vaya ganando. Entonces, por lo menos, aunque no muevas las cifras, sí las vas ordenando para que nunca se vea que gane. La única manera de interpretar esas curvas es esa, ¿no? Hubo el deliberado propósito que el sistema de información jamás le diera la delantera a Andrés Manuel. Porque sabemos tú y yo que en ese momento él se hubiera declarado triunfador, ¿no? Claro. A la 0:15 iba ganando, ¿no? Bueno, nunca le dieron esa posibilidad. Y por tanto mi afirmación es, como te decía, yo no tengo pruebas de que se modificaron los datos. Se administró el flujo de la información durante la noche del PREP, sí. Pues no solamente eso, en Wikileaks, ahora que se revelaron algunos cables, hay pues la versión de que va uno de los consejeros precisamente del IFE a dar la información a la Embajada de Estados Unidos días antes de la elección, diciéndoles, señores, va a perder Andrés Manuel por muy poquitos puntos. Entonces, pues parece que por ahí va la historia. Sí, y no es difícil de entender porque la pregunta es, ¿cómo le hacemos para que la información vaya así? Bueno, cabe una posibilidad. ¿Qué pasa si pese a ir administrando, a la hora del final resulta que sí ganó? ¿No? Pues ya veremos cómo le hacemos, pero por lo pronto que nunca vaya ganando durante el trayecto de la información. Ahora, si la especulación era, van a estar muy pegaditos, lo voy a decir en términos muy, digamos, coloquiales, ¿no? Cuando tú le quieres ganar a alguien que tiene mucha ventaja y quieres ser malo de malas artes, tienes que empezar en una maniobrota, ¿no? Oye, pues si está muy distante, voy a tener que echarle un chorro de agua a la sopa, ¿no? Pero si sabes por la estadística que están muy pegaditas, me la haces fácil, porque con un chorrito le ganamos, ¿no? Si se ve venir muy pareja, mejor, porque con poquito le ganamos, ¿no? Entonces, da para pensar, esa administración del flujo, da para pensar que sí hubo una manipulación, sí. Se puede argumentar en el flujo de la información, sí. El INE no tendría manera de justificar esas curvas, no la tuvo. Y curiosamente, cuando se da a justificar, expone una razón que técnicamente es muy cierta, pero con ello ahora sí que se le sale el fondo, ¿no? ¿Cuál? Cuando va llegando la información, puede ser que llegue una información de la casilla 128 del distrito 6, siendo que el distrito 6 nada más tiene 106 casillas. Entonces, obviamente va llegando un error, viene de la 128. El momento en que entra, la máquina dice no hay 128 casillas, entonces no la sumo. La dejo a un lado en lo que, aclárate esta, ¿no? ¿De dónde viene el error? Entonces vas generando un archivo de las casillas anómalas, es decir, de las casillas que tienen algún error, ¿no? Es lógico. Y entonces dices, estas las vamos poniendo para acá. Ya checaste, no era el 128, era la 108, perfecto, ya súmala, ¿no? Entonces, ¿había razón para generar un archivo transitorio en lo que se aclaran esas dudas? Sí.
¿no? Mi hipótesis, y esa es mi hipótesis, es que una manera de garantizar que el flujo fuera ese era meterle a la máquina un algoritmo, ahora sí que un algoritmo, ¿no? Cada vez que entre un nuevo paquete, me calculan las sumas, ¿no? Si la suma hace que el que no queremos que gane va ganando, sacas el paquete, lo pones acá, ¿no? Y entonces metes el otro paquete. Si con el otro paquete no va ganando, lo dejas correr, ¿no? Y entonces vas guardando aquí, 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 aquí. Cuando vas llegando al final te preguntas, si meto todo esto que transitoriamente saqué, ¿ganaría o no? No, aunque lo meta, no gana, entonces mételo, ¿no? Pero ya tengo la tranquilidad de que no va a ganar. Okay. Si a la hora de la hora me dijeras, no, si meto eso, sí gana, entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con este paquete? Entonces, cuando el INE dijo, es que todas esas casillas a las que Andrés Manuel dice que no están, sí es cierto, son las casillas anómalas, porque entraron, tuvimos que checar porque podían traer algún error. La respuesta es lógicamente plausible, sí, pero fue el instrumento para, ¿no?, dosificar el flujo de la información. Si a mí me dieran a preguntar, ¿le gustaría una modificación? Sí. ¿Usted qué modificaría? Yo modificaría una cosa y la adelanto, ¿no? Hemos constituido un organismo, démosle el voto de confianza, que nos da seguridad acerca de registro, integración, ejercicio del voto y contabilidad. Muy bien. Pero lo que hemos visto en estas elecciones es que eso no garantiza la calidad del gobernante. Es verdad. Nos da garantía del proceso para que llegue, ¿no? Oiga, pero una vez que llega, a mí nomás lo que salió, ¿no? Pues sí, pero pues yo no tengo facultades, diría el INE, ¿no? Yo ahí ni me pidan lo que no puedo hacer. Yo creo que sería el momento de hacer una ley electoral, ¿no?, que nos dé ya no solamente la confiabilidad del proceso, sino la confianza en los participantes. Y los participantes se llaman partidos, candidatos y ganadores. Alguien tiene que certificar que el que se dice partido es un partido y no una runfla. Alguien tiene que certificar que los candidatos, pueden acceder al cargo, ¿no? No se trata solo de que ganen, porque una vez que ganaron, cuando los ves, dices, ¿quién lo trajo, no? Okay. Y aparte, alguien nos tiene que certificar que el que llegó, pues va a servir en el doble sentido, ¿no? Su actitud es de servir y no de servirse, ¿no? Y tiene con qué servir, porque puede tener la voluntad de servir, pero si sirve para poco, pues no sirve. Pues no sirve. Aquí nos quedamos. Mil gracias, Newman. ¿De qué, mi querida Marta? Tus órdenes. Vamos a platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste, de hecho, en un documentalista. Marta Anaya, la entrevista.